Hola, hoy nos encontramos nuevamente en tertulias con Rosalía para hablar sobre constelaciones en las organizaciones. ¿Nos puedes contar un poquito de ti antes de que comencemos en el tema, como para poner otra vez a adecuar a las personas que están acompañándonos por primera vez contigo? ¿Cómo fue que comenzaste las constelaciones y qué son las constelaciones? Y luego entramos ya en el tema de constelaciones organizacionales. Bueno, yo tuve la suerte el destino de la vida me hizo encontrar las constelaciones. No, de alguna forma no las busqué, pero llegaron. Esto dice que pasa en la vida cuando estamos atentos, yo no sé eso. Pero llegaron a través de las constelaciones familiares la primera vez que Bert Hellinger vino a Barcelona. Al principio me desconcerté, era muy innovador, no se sabía, estamos hablando del mayo de 1999. Entonces, bueno, me dejé llevar, aprendí las constelaciones familiares, primero a través de mi propia experiencia y siempre fascinada por el mundo organizacional y de las empresas, estuve buscando forma de aprender cómo los organismos vivos de las organizaciones, que también son sistemas, pueden tener esta herramienta como una sanación o una posibilidad de vivir mejor la vida laboral. Yo siempre decía, tantas horas que pasamos en el trabajo, ¿cómo podemos tener una salud laboral? Bueno, lo decía desde la intuición y desde mi propia experiencia en organizaciones. Y después tuve la suerte de poder aprender, bueno, me formé evidentemente en constelaciones organizacionales y hoy, pues digamos que es una integración de las dos cosas. Las constelaciones familiares son la base porque entramos en el sistema familiar. Primero el sistema que aterrizamos, digamos, es el familiar. Después tenemos varios sistemas, ¿no? Incluso hay órdenes de sistemas. Y la parte laboral es una parte importante de nuestra vida. Por eso es útil y que importante tener la conciencia del sistema donde estamos, digamos, perteneciendo a nivel también de de la parte profesional o bueno, del legado, de todo de las vocaciones y también todo eso. Si quiere cuento cómo a mí me sirvió, a mí personalmente, porque siempre ayuda lo que uno aprende para después entregar. Sí, claro. Yo me formé primero en Alemania, pues estuve en Holanda, el referente número uno de organizaciones es Gunther Weber, es como Bert Hellinger, el referente número uno de el gran inspirador de las constelaciones familiares. Gunther Weber es el referente sobre la aplicación al mundo laboral, al mundo organizacional. Y después aprendí también con Jan Jacob Stam, que es un holandés, donde hice ahí una formación añadida después en Portugal. ¿Y qué me pasó? Yo tengo un hermano gemelo, bueno, se dice en español un hermano mellizo, porque es chico. Sí. Y entonces tenía una dinámica laboral que no me había fijado nunca, que era una dinámica con la parte inconsciente de la cuestión familiar. O sea, yo entraba en la organización, tenía un tema con el jefe y después yo era chica, mujer, y le daban el trabajo al chico. Y me pasó más de una vez. Más de una vez. Incluso en la última, en una multinacional que yo había abierto y tal, apareció, se convirtió en una multinacional japonesa y los japoneses en aquel entonces tenían mucha dificultad en integrar cargo alto una mujer. Sí. Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible? Me va a pasar lo mismo que me pasa en mi casa. Otra vez, mi hermano gemelo, que cuando yo estoy en casa de mis padres dice que es chico, yo soy chica, y ahora me pasa en el trabajo. Pero decía con esta ingenuidad. Y cuando me formé,
Dime, Pero un punto para que lo vayan haciendo consciente también por todo el favor, mundo, ayúdame, que esas guíame. cosas, no, que esas cosas que tú dices lo hace inconsciente, ya iba dándote un mensaje. Todo nos está informando de esos cambios internos. Sigue, sigue, sigue. Entonces estaba estudiando constelaciones de organizaciones y entonces ahí apareció muy claro la dinámica familiar, donde yo como hija tengo este hermano gemelo y bueno, mellizo, y, y por ser chico tenía como algunas diferencias, incluso algunas prioridades. Y yo como chica tenía otras, y como con una extraña coincidencia me se repite en la dinámica laboral. Entonces, bueno, pude trabajarla y fue muy bonito porque me sirvió para Pero entender. lo hiciste primero en constelaciones familiares. Sí. Ok. No, lo trabajé, la dinámica la trabajé con lo laboral, Ah, ok. porque la dinámica era que si yo no me podía realizar si mi hermano no tenía éxito, era como que estar atados dentro los dos, o sea, un hermano, la hermandad, el amor, es inconsciente. Yo no podía tener éxito o no me daba el permiso del éxito si no, mi hermano no se había, digamos, también tenido Ya, ya. éxito, si no lo hubiera reconocido. Entonces, trabajando eso, que en aquel momento ni lo entendía, me ayudó. Me Ujú. ayudó, liberé todo eso de la relación de mi hermano familiar y la laboral y empecé a tener una relación con el mundo laboral diferente. No lo repetí. Y entonces, como siempre, ponemos a disposición lo que, no, que aprendemos. Entonces ahí volví al mundo laboral que me había enfadado, había dicho que el mundo laboral era muy despiadado y muy frío y yo quería solo trabajar en el mundo personal y me di cuenta que podía poner a disposición esta mirada de integración de lo que nos pasa en el trabajo, también poder tener relación con otras cosas de nuestra vida. Y ahí voy muchas veces trabajando en esto. Puede ser una aplicación muy práctica, por ejemplo, cuando son empresas familiares, donde la distinción de los dos sistemas están muy solapados. Ujú. Pero también a nivel de, yo hago career coaching, cuando tenemos que cambiar de trabajo o cierra una etapa laboral, muchas veces es muy traumático y lo vivimos mucho más fuerte de lo que es a veces un tema familiar. Entonces, saber, entender, aprender y discernir qué es un sistema familiar, de lo cual constelaciones familiar y es un sistema laboral, es muy clarificador y es muy útil para tener una salud laboral. Que es distinguir cuál es el sistema familiar, cuál es el sistema laboral. ¿Y cuál es el gran regalo? Que el sistema familiar es atemporal. Nosotros pertenecemos al sistema familiar siempre. Pertenecer al sistema es muy importante. Entonces nosotros pertenecemos al sistema familiar de forma atemporal. Atemporal, ¿qué quiere decir? Siempre somos hijos de nuestros padres, siempre somos hermanos de nuestros... O sea, no salimos del sistema. Estamos perteneciendo todo el tiempo, por eso atemporal. Okay. Otra cosa es cuando sentimos este desgarro que parece que no pertenecemos y ahí está donde tenemos que sanar para sentir la pertenencia. En el sistema laboral, en la organización, pertenecemos un tiempo. Y esto es muy importante. Entonces, los órdenes o sea, cuando estás haciendo el paralelo de constelaciones familiares ¿Sí? con constelaciones organizacionales, tenemos los mismos órdenes que en las constelaciones familiares y estás comenzando en este momento con el orden de pertenencia que nos estás aclarando en el sistema familiar pertenecemos porque somos hijos de esa familia, o sea, de esos papás, nacimos en esa familia, tenemos esos hermanos, siempre va a ser así. En las constelaciones organizacionales,
esto no es muy temporal, viene y va, Es temporal. pero tenemos el mismo orden, pertenencia. Sí, si miramos los principios sistémicos a nivel, son los mismos principios y hay, la pertenencia tiene digamos, matiz, ¿no? Donde pertenecer al sistema es un tiempo y de ahí necesitamos ver el gran regalo, la herramienta de cómo la salida del sistema laboral, según cómo es la salida, esto afecta a la siguiente fase de pertenecer al siguiente sistema, cosa que no ocurre en el sistema familiar. Ahí está todo el tema. La salida es importantísima. ¿Cómo se cierra? Que además en el cierre vamos a entrar el cierre conecta con otro principio que es el dar, el tomar. Entonces, nella empresa, nella organización, un cierre en equilibrio del dar el tomar es no solo lo que es evidentemente la compensación económica, porque el trabajo viene compensado, ¿no? El trabajador da su tiempo y su trabajo, y la empresa compensa con dinero, ¿no? En este caso, ¿no? Sí. El sueldo o puede ser un contrato que viene pagado. Cuando se cierra digamos, este acuerdo laboral, vamos a llamarlo así, o etapa laboral, aparte de esto que es justo ponerlo en un equilibrio, hay otra cosa importante que se necesita equilibrar, que es el reconocer lo que aportó a la empresa. O sea, el reconocimiento de lo que ha aportado es muy importante. Muchas veces las salidas son traumáticas, porque si los dos no están en equilibrio, pero por lo menos hay una parte, la otra queda. Porque eso, por principio sistémico, queda pendiente en la memoria del sistema y se reproduce. Y se reproduce dentro de la organización del sistema y se reproduce en la vida laboral de quien ha estado contribuyendo a esta organización. Es muy interesante porque realmente ayuda a tener una salud laboral o un enfoque a un siguiente paso mucho más libre, mucho más liviano, mucho más... es muy interesante. Dime. Tú nos vas a entonces después contar esto, cómo se puede sanar o cómo se puede equilibrar, que es la palabra que utilizaste, equilibrar sin estar perteneciendo ya, porque si te echan, por ejemplo, ya no puedes equilibrarlo, o sea, lo tienes que equilibrar por tu lado. Si tú te No, pero hay sales al una grupo, parte. sí. Sí, dilo. No, termina la pregunta que es muy buena, perdona. Si te O echan, sí, o te echan, porque cuando tú tomas la decisión, así la empresa no esté contenta con tu decisión, em, también tienes que hacer un equilibrio allí con lo que dejas, con lo que vas dejando, para poder dar el equilibrio para el siguiente paso, que es lo que nos estás diciendo. sí, la pertenencia a la empresa, el tiempo que ha sido posible, Ujú. siempre hay una contribución que Sí, la persona da. sí. Y la empresa también está dando, evidentemente, a la persona. Claro, cuando se sale, si viene reconocido la contribución, es mucho más liviano, aparte de la compensación económica. Cuando esto no ocurre, queda pendiente. Queda pendiente quiere decir, cuando yo voy al siguiente paso, ayuda a poder mirar cómo fue el cierre anterior. Se repite el patrón, que lo que no se ha podido reconocer, por ejemplo, te hago un ejemplo. Salgo de una organización que no reconoce mi contribución y a veces hay contribuciones además especiales, ¿no? Que han permitido que la organización haga un proyecto especial, ¿vale? Y no viene reconocido. Esto queda pendiente
y me va a afectar a lo que es el próximo paso. Es como emocionalmente no está cerrado de alguna forma. Sí, sí. Esa es la memoria de la persona, pero la empresa también cuando hace un cierre, digamos, no equilibrado o sin reconocimiento, en el lugar donde la persona ha trabajado, se reproduce la dinámica, la que llaman rotaciones, ¿no? Cuando a veces dice, en este rol, siempre se repite lo mismo, nos encontramos con el mismo tema. Eso se llama, lo que dicen rotación. Muchas veces se necesita mirar el histórico y han habido las mismas dinámicas que se han repetido a nivel de empresa. Con lo cual, si la empresa lo trabaja a través de la mirada sistémica, reconoce lo anterior y tiene esta energía limpia para la próxima persona que va a contratar. Y para la persona es un reconocer cómo ha sido esta experiencia, como tener evidentemente, un reconocimiento y en ir al siguiente paso más liviano. Así que es muy interesante, o sea, es muy útil esa consecuencia. Y generalmente de esto yo no había escuchado tanto de constelaciones organizacionales, no tengo idea cómo funcionan, pero me parece increíble porque cuántas veces, o sea, esto es algo que pasamos en la vida de trabajo, cuántas veces salimos de los trabajos, nos sacan de los trabajos, o sea, es como, y no tenemos ni idea que eso podríamos sanarlo. Bueno, sigue porque estamos en la parte organizacional y quisiera que tuviéramos toda la oportunidad de que hablaras, aunque vamos a tener con Rosalía Más tiempo. más tiempo porque estamos hoy, mañana y pasado mañana haciendo los 3 pasos de lo que significan las constelaciones organizacionales. Vale, entonces estábamos diciendo, hay una parte de la temporalidad, ¿no? Que no es atemporal, es temporal. Temporal es un tiempo, con lo cual es importante, ¿no? Es una gran diferencia con la constelación, con un sistema familiar. El sistema familiar siempre es. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces nosotros estamos por alguna dinámica que hemos vivido a nivel familiar, cuando vamos al sistema laboral, de alguna forma lo vivimos como el familiar. No tenemos la diferencia. O sea, cosas que nos han pasado, lo que contaba yo de mí. Si yo tengo una dinámica en mi sistema familiar, cuando voy a laborar, las clásicas son. Una, por ejemplo, si tengo dinámica los hermanos, puede ser que tenga temas con unos compañeros. Y muchas veces cuando la intensidad emocional es mucho más de lo laboral, ya podemos de alguna forma intuir que quizá se necesita para la persona que le pasa mirar dónde hay esta intensidad que es de la línea de la pertenencia al sistema familiar. Y entonces poder trabajar lo familiar ayuda a que cuando yo voy al laboral esté más liviano, más ligero. Yo tengo una frase que es, trabajo, solo trabajo, y trabajo un tiempo. Entonces, ¿cómo poder poner, no? Entonces, porque no son las mismas dinámicas. Es muy interesante esto. Y esto lo relacionamos con la jerarquía, que es tu pregunta importante, tema importante, la jerarquía. Si yo tengo una dinámica con mi autoridad en casa, que son los padres, ¿no? Cuando yo voy a un sistema laboral, ¿cuánta autoridad doy a alguien que es la autoridad, que puede ser mi responsable, mi jefe, si no estoy pudiendo dar la autoridad dentro del sistema familiar? O sea, entonces es muy interesante, ¿no? Quiero decir, cuántas veces las dinámicas difíciles con la autoridad se pueden sanar o bajar tensión en el identificar dónde está la herida más importante, ¿no? Porque además casi no falla, es como muy preciso. Si yo tengo pendiente un tema de la jerarquía, cómo está
en mi sistema familiar, cuando voy al trabajo la repito y no me doy cuenta. O sea, es como automático. Clásico es mi jefe no es capaz, no me pongo, no puedo, o sea, no doy autoridad. Porque es la herida del sistema familiar. Entonces, qué bueno poderlo reconocer eso. Da una gran libertad y una nueva forma de mirar el sistema laboral. ¿Sí? En esto podemos comparar la autoridad a poder honrar y amar a nuestros papás, porque realmente más que hacerle la venia a los papás de honrar, aunque sí se hace la venia en constelaciones, es honrar Sí, sí, que te sí. dieron la vida, o sea, es respetar que por eso tienen ese nivel que tienes que, em, iba a decir aceptar, aunque cuando ya eres grande ya funciona más el respeto que la aceptación. Cuando eres pequeño, aceptas lo que tus papás te dicen porque ellos son la autoridad, pero la autoridad va cambiando a medida que tú vas creciendo. Pasa de autoridad a respeto. Ujú. Cuando eres Bueno, pequeño, digamos, es la ujú. autoridad. Tus papás son lo máximo. Están por encima de ti. Bueno, me vas a decir que siempre están por encima de ti. Ahorita dije esa palabra y dije, Oh, está bien, está muy bien, Joana. Gracias bueno, sabemos que en el sistema familiar los padres vienen reconocidos como los grandes por haber dado la vida. Entonces, si sí. nosotros somos hijos, Ujú, reconocemos a los padres, les honramos, ya que han hecho este acto de darnos la vida, ¿no? Entonces, tal cual. honrarlo es mm, decir sí, que como nos han dado la vida, lo más importante es la vida. Entonces, ese es el trabajo de casi todos nosotros, ¿no? Aceptar que lo que nos han dado y lo que no nos han dado, de todos modos, lo más importante es lo fundamental. Por eso hay una jerarquía donde los padres son los padres y nosotros somos los hijos. Pero aquí viene el tema que se puede también conectar con el trabajo. La autoridad Ujú, es una forma de sentir un apoyo. Si yo doy autoridad, puedo sentir que hay un apoyo. ¿Mm? ¿Qué pasa? Que nuestro sistema, incluso a nivel de organización, no está muy claro cuándo es una autoridad que no es autoritaria. Entonces, mm, muchas veces la autoridad es claro, autoritaria. claro. Entonces, cuando es autoritaria, la vivimos, porque muchas veces hemos vivido en nuestra historia familiar una autoridad autoritaria, entonces no Ujú, podemos dar autoridad a nuestros jefes. ¿Sí? ujú, Y ujú. casualmente nos reencontramos con alguien autoritario porque todavía no he honrado suficiente los padres. Pero ¿cuál es la diferencia entre un jefe y los padres? El jefe es jefe un tiempo, los padres no. Entonces sería el reconocer al jefe es solo un tiempo porque no necesito que el jefe sea un gran jefe, solo necesito reconocer la jerarquía que el jefe o la jefa, por supuesto, tiene más responsabilidades. Entonces, si yo estoy teniendo menos responsabilidades, yo reconozco que alguien que tiene más responsabilidad, nada más. Pero Nada parece más. fácil, pero no es así. Claro, se Entonces, confunde. exactamente. Ahí va la cuestión. Sí, quiero decir, ¿por qué? Ahora viene el tema interesante, porque tiene que ver con el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es horizontal. Ujú, La autoridad se necesita tenerla para la estructura de la empresa. Entonces, en la estructura hay un orden, como tenemos orden en el sistema familiar. Entonces, hay dos órdenes. Uno es el orden jerárquico, o sea, sí. quien tiene más responsabilidad está Ujú, primero. Bueno, primero está el fundador, después está sí. la responsabilidad, y después tenemos una línea de, claro, ¿ok? O sea, poner orden en la jerarquía ayuda a quien está en la posición que le corresponde, puede simplemente reconocer las responsabilidades y poder mantener claro cuál es su función. ¿Sí? Ujú, ¿Ok? ujú, Muy ujú. importante, porque esto, las dinámicas
más trabajada, llevo muchos años trabajando en esto con organizaciones y con equipo, es la jerarquía y la antigüedad. Porque la antigüedad, como en el sistema familiar, la jerarquía solo son los padres que son mayores y la antigüedad tiene que ver con los hermanos o quien en la vida. En la empresa también hay personas que han entrado antes, han aportado más tiempo y si yo llego después, puedo reconocer a alguien que ha aportado antes. Y cuando está en orden, jerarquía y antigüedad, normalmente el equipo y la empresa está mejor, pero es inmediato. Con una sola intervención, eso permite un tipo de comunicación y de respeto y de reconocimiento, porque muchas veces, ¿qué ocurre? Imaginemos, pasa mucho, alguien que tiene menos tiempo en la organización por una necesidad estratégica, le viene dado en jerarquía un cargo con más responsabilidad, ¿no? Okay. Entonces, muchas veces no viene reconocido porque ha llegado después, ¿no? Vale. Pero entonces, cuando alguien que ha llegado después se convierte en un responsable, ¿cuál es la forma, digamos, sistémica de reconocimiento? Que reconozca a los anteriores. Porque los anteriores han aportado a la organización más tiempo. Y ya que ellos estaban antes y han contribuido, él ha podido entrar y después tener una jerarquía. ¿Esto parece obvio o no es tan obvio? No es tan obvio. Este es un trabajo muy bello, porque esto ayuda mucho. Porque entonces, ¿cuál es lo típico? Alguien que lleva muchos años, pues es en protesta, no está de acuerdo, siempre está, como lo llaman, el que normalmente son los más antiguos, ¿por qué no vienen reconocidos? Entonces, no son reconocidos, es la voz del sistema, ¿no? La voz del sistema que protesta, que no está en línea, que es el más difícil. Y cuando viene reconocida la antigüedad, es como darle la honra a los más antiguos sabios, ¿no? Si eres uno de los nuevos. Y los que son los más ancianos, los más antiguos, digamos, dan la bienvenida a los jóvenes. Entonces esto crea un equipo más equilibrado, reconociendo la antigüedad y reconociendo la jerarquía. Esto parece muy obvio, no, para nada. Normalmente esto está bastante... es una de las causas de falta de comunicación, trabajo en equipo, no funciona. Para nada. No funciona. No, es así. Yo lo puedo decir por tantos años que lo he hecho y es extraordinario el impacto. Es extraordinario. Es Rosalía, y en estos momentos que la tecnología viene a ser como un poder, digámoslo así, en las organizaciones, porque quien tiene la tecnología tiene el conocimiento, tiene la rapidez, son más efectivos, ¿cierto? Son más, o sea, se vuelve mucho más rápido, lo sabes, con el computador, absolutamente todo. Con la inteligencia artificial, todo va cambiando. Entonces, las personas antiguas no tienen este conocimiento. Pero tienen otros. Tienen otros, claro, son los que... Ahí viene reconocimiento. Okay. Mira, puedo contar, si quieres cuento una experiencia que yo he hecho. Por favor. En la Universidad de Lérida me encargaron trabajar con profesores de escuelas donde tenían un conflicto importante porque los directores de la escuela era un buen proyecto, querían innovar. Y pusieron nuevos jóvenes con nueva forma, nueva tecnología, ¿vale? Para poder guiar el sistema educativo que está en un gran desafío, como todos los sistemas, pero eso especialmente. Entonces encontraban que cuando ponían como directores gente más joven y más innovadora, cuando entraban, habían conflictos, especialmente con los más antiguos. ¿Vale? Entonces, bueno, me llamaron y fui a trabajar con ellos en la universidad, con varias escuelas. ¿Vale? ¿Y cuál era el tema? Lo que acabo de decir. Los jóvenes que eran muy buenos y con ganas de aportar nuevas formas, claro, no tenían
ninguna intención, pero no honraban y a lo que llevaban mucho tiempo, que a veces son 20 años, imagínate, 20 años son bastante, ¿eh? Entonces, claro, como vengo yo, exagero un poco, pues y lo cambio todo. Sí, puedes cambiarlo después de haber reconocido quién ha venido antes de ti. Porque lo que han venido antes han hecho que tú llegaras. Exacto. De hecho, la frase sanadora es: te reconozco que has estado antes o has incluso, yo qué sé, empezado la escuela o el proyecto o has hecho algo especial y gracias a todo eso hoy estamos en este momento de innovación y yo puedo innovar, te reconozco, trabajamos evidentemente porque también necesitamos los más antiguos. Primero porque son la memoria, segundo, entonces esta idea como de utilizar, claro, si el sistema de organizacional es vivo, las personas van reconocidas. En este caso, a través de la aportación que han dado. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, hicimos una especie de ceremonia. No sé si eran 40, 50 personas en una sala grande de la universidad. Entonces, digo, bueno, vamos a mirar. ¿Quién empezó en los nuevos? De momento olvidemos la jerarquía, ¿no? Entonces se fue que los más jóvenes pudieran reconocer qué cosas tenían los más antiguos, más ancianos que podía servir, y los ancianos dar como una bienvenida, como una ritual para que lo nuevo también tenga calidad. Porque como siempre, ¿cuál es el gran regalo de la sistémica? No excluimos a nada, no es ni mejor ni peor, lo incluimos. En la inclusión todos somos parte. Entonces, cuando los más ancianos se sentían reconocidos, ya no se sentían excluidos, se sentían integrados y reconocidos, estaban mucho más disponibles a mirar lo bueno y lo nuevo que había, ¿no? Y los otros también pueden decir, bueno, alguien que tiene más años también puede acompañar, ser como un mentor, ¿no? De los nuevos. Con lo cual era toda disposición de evidentemente, un plan mayor, porque estaban con el mismo propósito, ¿no? Entonces, es como ponerse a disposición de un proyecto mayor que era innovar, integrar, mejorar todo el sistema. Sí, entonces esto en los nuevas organizaciones y que siempre ha habido, pero en este momento es mucho más palpable la diferencia en la parte de tecnología, de sistemas de innovación entre los grupos, entre la gente joven que creció ya con la tecnología y con la gente anterior en nuestra época que no crecimos con la tecnología, pero aportamos, pues el mundo está hoy aquí por todos los que vinimos atrás, ¿no? O sea, lo acabas de decir. Eso es... Bueno, yo soy de lo que yo vi la primera vez el primer PC, yo vi el primer móvil y es un milagro, estoy aquí contigo haciendo eso y antes de empezar la sesión estaba muy movida porque evidentemente mi nivel de tecnología es, digamos, bastante básico y a la vez me atrevo. Y si tengo que pedir a alguien ayuda, pido a los más jóvenes, que me pueden ayudar mejor, aunque piensen que soy un poco vieja. Pues vale. ¿No? Claro. Bueno, entonces sigamos con los puntos que tú pues que has aprendido que son muy importantes. Tenemos la jerarquía, que la acabamos de entender en autoridad. ¿Cuál es la responsabilidad? Tenemos también el reconocimiento de esos responsabilidades. Cuando tú lo dijiste de los que estaban más antiguos en la empresa, yo lo comparé con los antepasados que están en el sistema familiar. Exacto. Okay. Muy bien. Porque claro, si el sistema familiar es atemporal, hay tiempos de algunos de antes que han permitido que vienen después. Claro, si lo miramos en el sistema de la organización es un sistema vivo y también, ¿no? Tiene un histórico, ¿no?
¿vale? Ok. Por ejemplo, el fundador o fundadores, cuando no viene reconocido, tiene un impacto muy fuerte en cuando se hacen los cambios, digamos, cambios generacionales, ¿no? Por ejemplo, imaginamos que en una organización hay alguien la fundó, ¿no? Y a veces los primeros cambiar la generación. Cuando el fundador no viene reconocido y no tiene su lugar, no necesita realmente cuando ya está, que viene excluido a veces. Y esto tiene un impacto en cómo funciona la organización. Entonces, una de las cosas que parece así un poco, esto lo decía el Weber, era muy interesante, yo lo digo varias veces. A la entrada de una organización, poner la fotografía de los que han fundado. Que es como cuando ponemos nuestros abuelos. O sea, si han fundado la organización, nace la organización. Los reconocemos, que la han fundado. Y entonces es como honrar que nació. Después cambia, evidentemente, y a lo mejor, evidentemente, ya no van a estar, o lo que sea, ¿no? Pero qué importante reconocerlo. Parece algo así como muy... No lo es. No lo es. Y esto tiene que ver con jerárquicamente reconocer la responsabilidad que alguien tiene que es mayor, que tiene una responsabilidad mayor, como reconozco que tiene más responsabilidad, ¿no? Y si lo miramos desde el orden sistémico, digamos, de la organización, está primero el fundador, después está quien tiene la máximo cargo, podría ser un CEO, ¿no? El gerente, Por sí. decir algo, o un director general, para decirlo en español, ¿vale? Después empieza, según el tipo de estructura, muy interesante esto, ¿eh? Por ejemplo, una estructura, el director administrativo financiero tiene una prioridad o tiene en la jerarquía, si es una empresa donde evidentemente es importante toda la parte del tema del dinero. ¿Sí? Imaginamos que es un hospital. ¿Sí? Si es un hospital y tenemos que trabajar con cómo está el equipo del hospital y necesitan trabajar el equipo, ya podemos imaginar que en un hospital no es que no sea importante el tema financiero, pero la responsabilidad de a lo mejor de algunos médicos puede ser que se tiene que ver quién tiene más responsabilidad, ¿no? O sea, es muy interesante eso. Por eso que como reconocer quién está más sosteniendo el sistema, quién está, ¿no? Y bueno, entonces cuando ponemos orden en la jerarquía, ayuda muchísimo después a funcionar mejor. Que sea la persona que cuando mira su sistema laboral reconozca lo que es de la jerarquía, ¿sí? O posicionarse en el sitio que le corresponde, en el lugar que le corresponde, que es lo mismo, ¿no? Como cuando los padres no nos ponemos en nuestro lugar, nuestros hijos tienen un tema, o sea, ese famoso amor ciego, pues lo mismo pasa a nivel de organización, ¿no? Entonces, cuando el orden está bien puesto, funciona mejor, aunque sea una organización. Entonces, es mucho más fácil, ¿sí? Tú ves, en tu práctica, ves que esta jerarquía y este orden está más, no tan claro en las organizaciones familiares, porque en las organizaciones, en las corporaciones, siempre tienen es muy clara toda la jerarquía, todas las posiciones y la responsabilidad, aunque pueden dentro de esta jerarquía darle más prioridad a cierto departamento porque tiene más afinidad emocional, digámoslo así. O sea, ahí viene una mezcla de la parte emocional con las jerarquías. Sí, hay un punto así. O sea, lo que me pasa a mí emocionalmente, yo lo traslado en el sistema donde voy. O sea, lo que yo aprendo en el sistema familiar, lo traslado a mi sistema de pareja,
como lo puedo trasladar perfectamente a mi sistema laboral y no me doy cuenta. Por eso necesito trabajar con la conciencia y ver cuáles son las dinámicas que son difíciles para poder sanarlas y vivir la vida laboral como laboral y poner donde corresponde la parte emocional que no está sanada. Y te toca también mirar esas cosas dentro de esos ejercicios de las organizaciones. Eso es muy interesante. Cuando viene una persona y trabaja su tema laboral, es más fácil, porque en el individual nosotros podemos decir, por ejemplo, imaginamos que viene un directivo y dice, yo no tengo mi leadership, mi liderazgo, no me dan la autoridad. Entonces hay, primer trabajo, sistema laboral. Ponemos orden en el sistema laboral. Y después, según la persona contesta diferente, dice, bueno, parece que hay unas dinámicas que no podríamos entrar para tú puedas ver por dónde tú no coges el liderazgo o tú no das autoridad. Y la verdad que las personas que están disponibles para aprender y para tener otra mirada están muy disponibles. Estamos hablando. Pero también está el gran desafío. La empresa, en general, para hacer un trabajo de conciencia, para poder, porque esa es la gran pregunta, ¿es posible que las constelaciones entren en las organizaciones? Sí, han entrado. Han entrado ya. Han entrado. O sea, evidentemente necesitamos el lenguaje que tiene la organización para poderle ofrecer una herramienta que le permite tener un diagnóstico. O sea, por ejemplo, podemos mirar qué está pasando en la organización a través de una constelación. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sin tener ningún, o sea, sin decir tengo un problema, sino quiero saber qué está pasando, solamente eso. Sí, a veces tienen que tomar decisiones y tienen que incluso hacer un nuevo proyecto, coger otra gente, ¿no? Y dice, vale, se puede hacer mucho análisis o hacer este diagnóstico interventivo que es mirar los elementos, ponerlo en el espacio, la misma metodología de la constelación familiar, utilizarlo para la organización. Es muy útil porque se ahorran mucha, como siempre, las imágenes van directo al punto donde está algo que está, sería el tema del nudo, y permite tome de decisiones más clara. Muy interesante esto, y ayuda muchísimo. Yo trabajo con eso, o sea, muchas veces, evidentemente, los clientes ya tienen vinculado, yo soy coach, tienen el vínculo, ya han trabajado liderazgo, ya han trabajado el equipo, en un momento dado dice, está pasando algo en esta organización y no hay motivación, continúan a haber rotación, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a mirar qué está pasando, dónde ponemos y cuáles son los elementos. Evidentemente la empresa, quién es el equipo, los clientes, y a veces, no sé, ponemos la tarea o la misión, y a veces no están alineados en la misión y aparece directamente que nadie mira la misión. Entonces, bueno, quizá tenemos que hacer un trabajo para redefinir la misión, para que los valores se vayan reordenando. En ese momento, quien no tiene, digamos, situaciones en el mundo organizacional que los valores están en continuo, ¿no? Entonces, ayuda muchísimo. Como un trabajo más inmediato, más directo, porque la constelación es una imagen que da mucha información y también sana. Quiero decir, puedo poner equilibrio donde está la jerarquía, quien no está considerado. O muy interesante esto, En las organizaciones también tenemos personas que se mueren. Quiero decir, algún ejemplo, en una organización eran 3 socios y tiene un problema de salud el tercer socio y pues se va. La organización se queda sin el tercer socio, se tiene que requerir. Entonces, uno dice, bueno, pero es una organización, sí, pero es viva y se ha ido el socio por esta pérdida. Cuando podemos honrar esta pérdida y reconocerlo, es muy interesante porque si viene alguien más en la organización, es como que los que quedan fiel al socio que no se ha reconocido en el sentido, es muy interesante, Y dice, no puede ser. Pues sí, pues sí.
Somos sistemas vivos. Entonces, ¿cómo podemos pensar que nosotros como seres humanos no tenemos, ¿no? Las emociones están. Sabemos que la toma de decisión en la porcentaje mayor no es la mente, son las emociones. Entonces necesitamos integrarlas. O emociones que no se han podido reconocer dentro del sistema, darle nombre, nombrarla. Por ejemplo, en este momento hay mucho miedo. ¿No? Y el miedo entonces, sí, sí, o sea, yo vivo en Estados Unidos y es más palpable, no sé, bueno, aquí es muy palpable el miedo que hay por tantos cambios, por tantas, la economía se está moviendo, las empresas están unas comenzando, otras están terminando por, porque no hay el movimiento, porque no hay la plata, porque no hay el personal, porque, o sea, son permanentemente hay, cuando hay movimiento en el mundo, hay movimiento también en todos lados. O sea, eso sí se ve, se refleja muy claro lo que estás diciendo, cómo todo se va reflejando como si fueran las... ¿Has conocido las muñecas rusas que van, las Sí, muñequitas sí, metidas una dentro de esta, la las matrioska, la matrioscas, matrioska. tal cual? O sea, cuando dices tú que las organizaciones son sistemas vivos, ¿verdad? No dijiste sistemas vivos, Sí, son sistemas vivos. Las organizaciones son sistemas vivos también. sistemas vivos. Y yo te iba a pedir que aclararas un poco ese punto, pero viéndolo en esto que estaba hablando, claro, todo se va reflejando lo uno en lo otro y uno no puede estar desconectado ni de su familia, ni de sus hermanos, ni de su trabajo. Igual las naciones, la humanidad está conectada con las naciones con sus sociedades, con sus pueblos, con sus personas, con todo. Estamos todos como en una como las matruscas. Bueno, son sistemas vivos porque nosotros somos seres humanos que Ujú, pertenecemos a esta organización ujú, y no somos robots. Ese es el tema. ujú, No somos robots. Todavía no somos robots. Todavía. ujú. Todavía. Y entonces O las dinámicas que nosotros tenemos en el mundo laboral nos tocan, nos afectan, cómo las miramos. Sí, con el ámbito laboral es un sistema que pertenece con tiempo y sí distinguimos que el sistema familiar es donde pertenecemos siempre y es el vínculo más importante. Porque has hablado de en este momento que estamos teniendo en el mundo, esta fantasía, ¿no? Que como es quiero un trabajo, seguridad. Quiero un trabajo que me dure siempre. Pero si el trabajo dura un tiempo, ¿cómo es que seguimos pensando que el trabajo tiene que durar siempre? Lo único que dura siempre son los vínculos de amor. Los vínculos, ni las relaciones duran siempre, ujú. pero los vínculos de amor sí. Entonces, como el ser y el hacer, ¿no? Ahí estamos. Entonces, yo creo que podemos continuar mañana el resto. ¿Cómo podemos pensar que el sistema de la organización no es vivo? Okey, bueno, o sea, lo explicas en el sentido somos vivos, eso es vivo porque, somos los que conformamos ese sistema, y si somos seres vivos nosotros, pues, obviamente, las organizaciones también son, pero, son también vivos porque reflejan lo que realmente somos, en el sentido de las leyes universales. Lo que somos adentro somos afuera y lo que somos afuera somos adentro. O sea, no podemos ver afuera sino solamente eso que estamos reflejando de nosotros mismos. Por eso es un ser, un sistema vivo, las organizaciones. De Desde hecho, ese las sistema, organizaciones tienen un alma y hay una parte espiritual.
que está cuando alineamos los valores y alineamos los propósitos, hay una parte espiritual. Y eso se olvidan, o sea, bueno, tal vez hoy en día, después de Deming fue el que empezó a hablar de todo esto de valores y propósitos, el japonés, Sí. en todas las organizaciones. Y entonces lo primero era encontrar una visión, una misión y unos valores. Eso se tiene que tener muy claro en todas las organizaciones y siempre lo ves que quien no lo tiene muy claro está como andando a la deriva, como un barco a la deriva. Sí, sí, cada vez más vemos la crisis de valores, de misiones, de visiones. Vale. Ujú. Y cada vez más el sufrimiento en el ámbito del laboral es altísimo. Es donde yo me sentí que podía contribuir, porque pasamos muchas horas de nuestra vida y estamos en sufrimiento. Si trabajo es solo trabajo, ¿cómo es que sufrimos tanto? ¿Podemos sufrir menos? ¿Cómo podemos acompañar empresas a tener más conciencia y más alma? Y cómo las personas también le damos lo que corresponde como el sistema laboral y como el resto es la vida. Porque a veces vivimos el sistema laboral como familiar y a veces vivimos el familiar como el laboral. Qué bueno distinguirlo, tener la conciencia. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo.